Ya. En el Richard Cast, historias van a fluir. Entrevistas frescas, nadie puede huir. Leyendas urbanas, sombras en la niebla. Investigar fantasmas, verdad sin tinieblas. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o buenas madrugadas cuando ustedes me estén escuchando. Volvemos una vez más a Richard Cast, a este podcast sobre el misterio, a las charlas desde el otro lado. En la última ocasión tuvimos la presencia de nuestro amigo Juanca Romero y ahora pues vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a meternos un poquito en la rama de lo que viene siendo la religión, los milagros y otras apariciones místicas. En esta ocasión tenemos ante nosotros a Emmanuel, un gran conocido y amigo de Eugenio Siracusa y de Giorgio Bon Giovanni. Y como siempre, la primera pregunta es obligatoria. ¿Quién es Emmanuel? ¿Cómo conociste a estas dos personas? Y bueno, que se me olvidaba. Muy buenas y muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Buenas tardes, Tony. Buenas gracias a todos y a ti particularmente darme este espacio. Bien, la pregunta, vale, vamos a intentar responder sin tampoco aburrir a la gente, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a Eugenio muy joven, de niño, a los 9 años, porque mis padres, que eran amantes de la ufología ya en aquella época, estamos hablando de los años 1960 y poco, llegaron a él. Ellos vivían en Suiza, pero llegaron a él en Sicilia y lo conocieron. Por lo tanto, tuve la suerte de tener una interactuación casi inmediata a mis 8 o 9 años con Eugenio Siracusa. Lógicamente, siendo un niño, no es que fuera muy consciente de lo que se hablaba o lo que se pasaba, pero sí me recuerdo perfectamente haber tenido una atracción muy grande por esta persona y de alguna manera todo lo que decía lo fui entendiendo y era para mí casi normal, no sé, como algo que yo llevaba dentro, esta cosa sobre la ufología, los ovnis, los extraterrestres, etc. Luego tuve la suerte de poder también vivir con él un periodo más cercano en su familia y en su grupo de jóvenes que lo acompañaban en Sicilia en el año 78 y durante toda mi vida hasta que falleció tuve la posibilidad de visitarlo en Sicilia, de escucharlo, de leer sus libros, etc. Pero donde nace realmente algo muy importante en mi vida, vamos a decir, eso era importante lógicamente, pero donde hay como un cambio, un giro, un vuelco, es cuando conozco un joven, justamente en el 78, un joven que tiene un año menos que yo en aquella época, que yo tenía 16, él tenía 15, nos conocemos en casa de Eugenio, un joven que se llama Giorgio Bon Giovanni. Bien, había muchos jóvenes que iban allí, de Italia, de Francia incluso, de España, un poco de todos los países que visitaban a Eugenio, para conocer su experiencia de primera voz, etc. Y ahí conozco a Giorgio Bon Giovanni. Inmediatamente, igual que con Eugenio, hay un feeling enseguida, como somos dos jóvenes, nos saludamos, hay un entendimiento muy particular y a partir de ahí no lo veo muchas veces más. Alguna vez cuando viajo estamos juntos, porque él sigue visitando a Eugenio, etc. Hay que decir que Giorgio es prácticamente como un hijo espiritual de Eugenio, es un hijo espiritual de Eugenio. ¿Por qué? Porque lo está creciendo, lo está iniciando, le está enseñando. Giorgio tiene una pasión por Eugenio, por verlo, por entender, por comprender, por escuchar los mensajes de estos seres, y está todas las veces que pueda allí, es decir, es una pasión, se transforma realmente en un padre espiritual.
¿Qué pasó? En el 1989 me llega la noticia, yo en este momento estoy viviendo en Suiza, ya estoy casado, tengo 2 hijos, de que este Giorgio viaja a Fátima y en Fátima recibe los estigmas del Cristo. Bueno, a lo mejor hay que hacer una pequeña paréntesis para quien no entiende o quien no sabe, porque me pasó a mí. Yo en el 89, cuando me llaman y me dicen que Giorgio ha recibido los estigmas en las manos, que son los signos de la crucificación del Cristo, de Jesús, que realmente yo no tenía constancia de algo así, no entendía bien qué era. Tuve que, con el tiempo, aprender, leer, entender si había pasado en la historia, si no había pasado, qué significaba, etcétera, etcétera. Y para volver a lo que decía, justamente para quien no sabe lo que es, son las heridas que le aparecen en el cuerpo a una persona que representa la crucifixión del Cristo, la pasión del Cristo. Hubo estigmatizados en el pasado muy famosos como Francisco de Asís, Padre Pío, que es un italiano, él reconocido por la Iglesia, Teresa Newman, hubo estigmatizados. Y en este caso le pasa a Giorgio, algo que nadie se esperaba, vamos a decir, en nuestro grupo, en nuestra familia, gran familia, que seguíamos Eugenio, que seguíamos todos estos mensajes, que estudiábamos, que investigábamos sobre todo esto. Y sucede esto. ¿Todo bien, Tony? ¿Alguna pregunta por el medio? Yo, claro, hablo, pero tú dime, ¿eh? No, yo encantado de escucharte, y lo único que me sorprende o me extraña es cómo has mezclado, o se mezcla en este caso, lo que viene siendo la rama de la ufología con esta otra rama más religiosa, más de estigmas. Es cierto que yo, por ejemplo, he llegado a escuchar teorías sobre que Fátima, en el caso de Fátima, cuando se revela a esta Virgen, hay gente que teoriza con seres de otros lugares. Aquí también estamos hablando de que han intervenido seres de luces u otros seres, o de la ufología y la estigmatización ha sido algo casual. No, justamente. Eugenio, desde los años 60, 52, tiene su experiencia, empieza a recibir mensajes, y en estos mensajes estos seres extraterrestres hablan de Cristo, de la Virgen. ¿Por qué? Porque en realidad nos explican que Jesús, el Cristo, compenetró, como todos sabemos, Jesús era el hombre, el Hijo del Hombre, y cuando lo bautizaron entró el Cristo, fue cuando ella empieza a hacer los milagros, etcétera, etcétera. Esta conciencia, esta fuerza, esta fuerza, este espíritu, que se llama el Espíritu Santo, visitó y visita todo el universo, todos los planetas que hay en la vida, que hay en el universo, donde hay vida, que hay muchos. La diferencia entre ciertos planetas y otros es que en algunos planetas ha sido aceptado, por lo tanto, la evolución de estos planetas, de estas sociedades, es completamente diferente a aquellos planetas que no lo han aceptado. Lógicamente, se explica fácilmente. Si en un planeta en evolución llega un señor que es como el Cristo que tuvimos aquí, que predica ciertas cosas, demuestra que tiene vida sobre la vida y la muerte, que puede curar a los enfermos, explica cómo hay que comportarse para que la sociedad evolucione bien. Si un planeta, una sociedad acepta tal proposición y actúa en función de esos enseñamientos, evoluciona de una manera completamente diferente a un planeta que lo mata, lo crucifica y opta por el poder del dinero, la economía, las injusticias y lo que está pasando en este planeta. Entonces, ¿de dónde viene lo que sería para nosotros
Cristo, de cuál es su origen entonces realmente. Bueno, el Espíritu Santo es difícil explicarlo hasta para mí, porque yo al final aprendo, investigo y sobre todo aprendo de los contactados o de lo que la religión nos enseñó de alguna manera. Pero es lo que podríamos llamar Dios, la creación. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman de otra manera, pero al final es lo que creó la vida. La vida, a diferencia de lo que ciertas teorías o científicos creen, que nace de la nada o de un Big Bang y que viene un microbio y se transforma en todo lo que hay en el universo. Tenemos que pensar que son miles de billones de planetas que existen. Alguien los hizo, no pudieron estar ahí siempre. Es decir, que algo lo creó. Y esa creación la hace el Espíritu Santo, Dios, llamémoslo como queramos, cada uno tal. Entonces, esta entidad tiene la finalidad de crear siempre el equilibrio y el positivismo en el universo. La prueba es que todo está en equilibrio más o menos en el universo. Puede haber colisiones, pero todo tiene un sentido y el porqué. Pero si entramos en una teología profunda, que para el creyente, no el creyente es complicado, a lo mejor quien cree que es el Big Bang, pues ahí se termina la cosa. Pero lo importante es entender una cosa. ¿Dónde quiero llegar a esto? Quiero llegar que sí, un estigmatizado, que por ejemplo es el caso de Giorgio, hubo otros casos, pero vamos a hablar del caso de Giorgio actual, que lleva unas heridas, que lleva 30 y tantos años, es decir, desde el 89, no sé ahora calcularlo, pero son 20, bueno, casi 40 años, que sangran, o sangraban, mejor dicho, todos los días. Se abrían, sangran, no se infectan. Es decir, es un fenómeno inexplicable para la ciencia. Tanto es verdad que médicos, psiquiatras lo han analizado cuando él se dejó analizar un momento dado porque tenía que, hacía parte de su misión. Todos llegan a una conclusión. Es un fenómeno inexplicable. Así como las estatuas que lloran sangre, las verdaderas, porque hay falso, en todo puede haber falsos, estamos de acuerdo, pero cuando los casos son verdaderos, las estatuas que sangran, que lloran sangre, etcétera, etcétera. Todo eso, él lo explica y está uniendo unas cadenas que unen en realidad la religión, pero la religión en realidad es muy diferente a lo que la Iglesia nos enseñó y todo eso, claro. Cristo, Jesús fue la religión realmente como era. ¿Y qué era él? Era un revolucionario, un hombre que vino y que ayudaba a los pobres, un hombre que nació en la pobreza, un hombre que combatió la riqueza. Era un hombre que nos enseñó el camino de la unión, del amor, y lo importante es que estos seres dicen, si nosotros hubiéramos escogido el buen camino, seríamos un planeta que podríamos estar visitando otros planetas como hacen ellos para ayudarlos. Claro, entonces, ¿me quieres decir que realmente el supuesto plan, porque en la Biblia se dice que Jesucristo, el plan, ¿no? la idea era que él pasara por la crucifixión para salvarnos a nosotros de los pecados? Entonces, realmente nosotros eso no lo deberíamos haber hecho, porque si no hubiéramos escogido el plan que ustedes veis como que es el positivo, para poder haber contactado o tener más relación con el origen de Dios, porque también entiendo aquí que separáis lo que es el término de Jesús, de Dios. No concebís tampoco o no veis lo que es la Santísima Trinidad, ¿no? Que es 3 en 1, ¿no? Realmente. Sí, bueno, no, realmente sí, porque él mismo lo dice: yo soy el Padre, quien está con el Padre está conmigo, y soy el Hijo del Padre. Es decir, eso ya es entrar en religión pura y dura. Está claro que el Cristo, cuando lo compenetra, él se transforma absolutamente en un ser divino, en un ser con la totalmente padre e hijo. Él, cuando muere, en realidad nosotros hemos escogido ese camino, Tony. Imaginemos
imaginemos, que es difícil imaginar, pero que el Sinedrio y sobre todo la gente que gritó crucifícalo, crucifícalo, la misma gente que él había salvado, curado, hay que recordarse de eso, que fue el propio pueblo que escogió Barrabás y los mismos que lo acogieron en Jerusalén cantando Osana, Osana en aquella época, fueron los que dijeron crucifícalo. Si en aquella época lo hubieran escogido, porque el Sinedrio sabía que era un verdadero profeta y un hijo de Dios, porque todo el mundo había visto los milagros que hacía, era imposible negar eso. ¿Qué pasa? Que se escogió el poder, el dinero, se escogió la comodidad y entonces hemos evolucionado al punto que estamos hoy en día, al borde de la autodestrucción. Pero todo eso para explicar que en realidad los estigmas, en este caso, no están relacionados con la Iglesia Católica en sí, porque de hecho Giorgio no hace parte de la Iglesia Católica. Lo que sí relaciona es que estos seres, como ya se sabe, incluso en la Biblia, cuando dicen, en la Biblia está escrito, estos carros de fuego, vendré volando sobre las nubes cuando retorne. Hay muchísimas, cuando ve estos seres, estos dioses Abraham en la montaña, que son seres de luz, ¿eso qué es? No son más que seres que vienen de otro mundo, espiritual, etéreo, podemos llamar lo que queramos, pero son seres reales, visto que lo ven, visto que se transforman en personas. Y entonces, hoy estamos en una época que podemos entender que los ángeles no son angelitos que vienen con alitas a visitarnos, son seres que vienen de otros sitios. Entonces, tampoco no es decir, bueno, entonces Jesús es un extraterrestre, un marciano. No, son seres que vienen de otros lugares, que seguramente tienen un lugar físico también para vivir, ¿por qué no? Donde la dimensión es mucho más astral, espiritual que la Tierra, con una materia diferente, pero son concretos, no hay el abstracto que antes teníamos hace 2000 años. Lo que quería preguntarle era, entonces la imagen de Jesús, o sea, lo que es Jesús histórico, no estamos hablando ya de la representación iconográfica que se puede hacer de él, sino lo que es Jesús como persona, como ser viviente. Estamos entonces comentando de que no es terrenal, sino que sería un ser de otro planeta o de otro universo. ¿Cómo se explicaría eso? Por supuesto, Jesús es fácil entenderlo. Hoy, en el año 2024, podemos entenderlo. Hace 2000 años, un ángel, para quien es creyente, lógicamente, para los laicos no estamos hablando en este caso, pero para los que son creyentes, la Virgen, si creemos lo que dice la Biblia para los creyentes, recibe la visita de un ángel. Bien, tenemos que pensar que es un ser que viene de algún sitio, de otro sitio, que le anuncia que ella dará luz al Hijo de Dios. Y concibe este niño sin relación sexual. Entonces, para el creyente, si coge la Biblia y está escrito eso, tenemos que explicárselo hoy en día, en el año 2024. Si no, ¿qué fue? ¿Cómo es posible? O creemos o no creemos, pero si creemos también tenemos que ponernos las preguntas adecuadas hoy en día. Claro, y entonces estos seres nos lo explican. Nos lo explican antes. Lo interesante, Tony, es que los mensajes que Eugenio recibe sobre esta realidad extraterrestre, el contactado, los mensajes que él recibe 20 años antes de que Giorgio tenga los estigmas, hablan y explican el Cristo, Jesús, los seres de luz que son de otras dimensiones, que nos visitan, que nos están siguiendo, que ya en la época de la Biblia y antes nos ayudaban, que nos visitaban para protegernos, para hacernos evolucionar positivamente. Y luego Giorgio tiene los estigmas.
Eso es importantísimo. Y que ya hoy no se puede poner en duda que son estigmas reales. El que lo pone en duda es porque no investiga. Es como decir, no, es que el hielo no está fundiendo si no hay cambio climático. No estás estudiando correctamente la historia, no estás investigando. Y los estigmas de Giorgio es lo mismo. Hoy en día ya no se puede decir que no es verdad, porque está demostrado y es real. El que no cree es porque no investiga. Entonces, importantísimo entender eso. Si Eugenio escribe 20 años esos mensajes, él y otros contactados de la época, atento, Adamski también dice lo mismo, Edgar Cayce dice lo mismo, gente que está en contacto con estos seres hablan y reúnen la historia de Jesús, en realidad Juan José Jiménez incluso también habla de eso, para quien tal. Entonces, ¿qué pasa? Importantísimo, Giorgio tiene los estigmas 15, 20 años después de estos mensajes, es como para avalar que todo es una realidad. ¿Cómo recibe esos mensajes? Giorgio y Eugenio, que son contactados, están en contacto directo con ellos. Ellos tienen la posibilidad de presentarse, hablar con la gente, o hablar telepáticamente también, es decir, no por fuerza solo físicamente. Y en el caso de Eugenio y en el caso de Giorgio, después de años y años de preparación, estos seres prácticamente, como pasó con el Cristo, con Jesús, que es compenetrado por este espíritu, tanto Eugenio como Giorgio, por ejemplo, son contactados que un momento dado son compenetrados por uno de estos seres. Es decir, que ya son prácticamente, tienen el conocimiento de estos seres. Sé que es difícil y que parece ciencia ficción, pero es la realidad. Es la realidad para quien investiga, para quien se coge el tiempo de leer, de estudiar. No es una verdad para todos, porque no todos nos interesa o no todos tenemos las ganas de saber esta cosa. Tendremos otras prioridades, digamos. Pero es la realidad. Y lo importante dentro de todo esto, lo principal yo diría, porque eso es importantísimo, Tony, tanto Eugenio como Giorgio, el movimiento, son movimientos activistas que luchan por los derechos, que son no pasivos, no se habla solo de amor, de que estos seres son maravillosos y hay que amarse, la reencarnación, no, sí, todo eso sí, pero acompañado de acciones concretas, de lucha concreta para cambiar este mundo, tal como dio ejemplo Jesús. Jesús fue un ejemplo de luchador, si estás de acuerdo conmigo. En el templo, cuando azota con una cuerda, un látigo a los mercantes, cuando denuncia la riqueza, cuando denuncia los poderes, cuando ayuda a los pobres, es un revolucionario activista. Y lo importante en cualquier contactado es que demuestre que es un activista y sobre todo que todo lo que hace lo hace de manera gratuita. Toda la información ha sido siempre dada gratuitamente. Es decir, estos contactados no solo nos enriquecen, es que dan todo lo que tienen. Hombre, te estaba diciendo que si me pides mi opinión, para mí Cristo fue el primer comunista de la historia, porque... Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. El verdadero comunista, el verdadero comunismo. Lo que acaba de decir el templo es un ejemplo que siempre se pone en estos casos teórico-económicos. No obstante, ya centrándonos un poquito más en Giorgio, el tema de los estigmas, ¿cómo afectó a su vida? Bueno,
Esto, lógicamente, cuando fue estigmatizado fue un shock para él, lógicamente. La Virgen en Fátima le pidió, le dijo, bueno, se presentó. Él realmente cuando fue a Fátima pensó, porque él había visto la Virgen antes, hay que explicar eso. Unos meses antes había visto la Virgen. A la salida de su trabajo, él era un pequeño empresario en Italia, tenía su pequeña empresa que le iba bien, siempre se dedicaba en el tiempo libre a hacer conferencias ufológicas, divulgar los mensajes de Eugenio. Es decir, él hacía parte de esta familia de Eugenio, donde divulgábamos estos mensajes, donde hacíamos conferencias, etc. Pero él, un día, a la salida de este trabajo, de su empresita, ve este ser de luz, que es tan luminoso como el sol, eso que es al mediodía, que es la Virgen. Y la Virgen le dice que hará un gran milagro, dará un gran milagro en la plaza de Fátima. Recordemos que en Fátima hubo una aparición en 1917, una de las más importantes de la historia cristiana católica, donde hubo el gran milagro del sol, que bailaba, el sol, famoso sol que giraba y que parecía que caía encima de la gente. Eso también hay que explicarlo. El sol no se mueve del cosmos, no puede moverse el sol. Y en cambio toda la gente, que eran 60.000 personas, vieron como el sol se les acercaba, tanto que la gente se tiró al suelo pensando que el sol les iba a golpear. Y había un día de lluvia inmensa, donde estaban empapados ese día, ese día de la aparición, y estaban todos los campos mojados, barro, y en fracciones de segundos se secó todo. Eso está documentado por la Iglesia, por los periódicos, por todo. Entonces, una vez más, ahí tenemos que... Aprovecho y digo las cosas que se me ocurren. El Sol no se desplaza del espacio, no es posible, si no cambiaría toda la estructura del sistema solar. ¿Qué es ese famoso Sol que se acerca, que gira, que seca todo y que se vuelve a ir? Bien, cada uno que se haga las preguntas adecuadas, ¿no? Todo eso para decir, él recibe los estigmas pensando que iba a ser un milagro para la gente, y él ve a la Virgen que se le aparece y que le dice si quiere llevar un poquito del sufrimiento de Jesús, su hijo. Él dice sí, y en ese momento 2 rayos salen de su pecho, por decir así, y golpean sus manos. A partir de ahí empieza la estigmatización, que después es progresiva. Pero la Virgen le pregunta y le da una misión, que es, entre otras cosas, divulgar el tercer mensaje de Fátima, anunciar el próximo retorno de Jesucristo, tal como prometió él mismo hace 2000 años, para instaurar el nuevo reino en esta tierra, y desenmascarar el anticristo. Desenmascarar un brazo importante del anticristo. Ella dice del anticristo, desenmascarar el anticristo. George, a partir de ahí, empieza a sangrar todos los días, progresivamente. Después le vienen los estigmas en los pies unos meses o un año después le viene en el costado, y acaba con 5 o 6 estigmas permanentes, sangrando todos los días. Debo decir que nunca estuvo débil, ni mucho menos. Hay que pensar que él recorrió miles y miles de kilómetros, bueno, decenas de miles de kilómetros en avión, en coche, para hacer conferencias día sí, día no, en todo el mundo. En África, Rusia, participó en la ONU, en miles de sitios, siempre con las sangraciones, sin ningún tipo de anemia, infección, problemas, absolutamente nunca. Todo lo contrario, una vitalidad imposible de tener si no hay un ser o algo, una fuerza de arriba que lo alimenta, porque es imposible. Son miles de litros lo que perdió, sinceramente. Entonces, todo eso para decir, Tony, que esa misión que le da la Virgen la cumple, conferencias, une lo que es estos seres con Jesús, porque la Iglesia lo había dividido, pero en realidad, si lo hubieran explicado en su tiempo como tenía que ser explicado, se hubiera entendido. Pero en esta nueva teología, que no es una nueva teología, es la ciencia espiritual de este momento, que tenemos que entender que estos seres que vienen de fuera son seres, los hay divinos y los hay menos divinos, porque los hay también con una evolución parecida a la nuestra, pero que tienen el derecho de visitar el cosmos porque se comportan bien y nos
y el cielo, estos seres de luz, les permiten visitar y viajar en el cosmos. Esa misión la hace. La misión de anunciar la segunda venida del Cristo la está haciendo en las conferencias, en todo lo que se hace, lo sigue haciendo y lo está haciendo. Y la misión más difícil tal vez, que es desenmascarar el anticristo, ahí es donde entra un gran activista. Él es el director de la revista Antimafia, que es la revista que se ocupa de todo lo relacionado con corrupción, mafia, en Italia y en el mundo entero, sea en todos los ámbitos. Lo que demuestra que siendo hoy la revista más seguida del mundo, la más importante del mundo sobre la mafia, la misión que la Virgen le encomienda, cuando él no es nada, es un pobre chaval que tenía su empresita y se dedicaba a los suyos y bien divulgando cositas, acaba siendo el director de una revista la más importante del mundo, dedicada a desenmascarar el anticristo. Yo quiero aclarar que he dicho lo de su debilidad porque para los oyentes también que investiguen y busquen por internet las imágenes de los cismas y son impresionantes. La verdad me sorprende saber que tiene buena salud al haber perdido incluso, como me has comentado, muchísima sangre. Hay un par de cositas que has comentado, que me impactan bastante. Por un lado, es la misma Virgen la que le ofrece a Giorgio llevar una parte del sufrimiento de su hijo. Y eso, estamos hablando de una parte, y el pobre, como has dicho, era constantemente todos los días los estigmas se abrían. Y por otro lado, el tema del anticristo me parece muy interesante, porque sí que es verdad que la Iglesia Vaticana se centra un poco más en lo que viene siendo el fin de los días, el apocalipsis, y eso del anticristo sí que es verdad que no lo he escuchado tanto, pero aquí sí que lo has comentado muy bien. ¿Qué es realmente el anticristo para vosotros? ¿Qué es el hijo de Satán o realmente es otra cosa y eso simplemente es una personificación simplona? Bien, mira, el anticristo lo dice la propia palabra, es todo lo que es contrario al Cristo. Entonces, cuanto más, vamos a decirlo así, cuanto más una acción se transforma en contrario al amor, a la justicia, vamos a limitar un poco al amor y a la justicia, más anticrística es. Las familias que actúan de esta manera son anticrísticas. ¿Qué familias actúan de esta manera? Familias, hablo, grupos de gente. Todas aquellas grupos de gente que crean armas para hacer guerras. Todo aquel grupo de gente que vive sobre la piel de los demás, esclavizándolos, vendiendo droga, creando droga, prostitución, etc. Todo aquel grupo de gente que destruye el mundo con la economía, con la pobreza, en fin, todo lo que representa el mal es el anticristo. El anticristo no está representado solo por una persona, si bien hay una persona que puede ser el vértice de todas estas familias y puede ser que él represente realmente el anticristo. Pero realmente el anticristo son todas aquellas sociedades, lobbies, grupos políticos, grupos militares, etcétera, que están destruyendo el mundo, nos están llevando a la destrucción total. Por lo tanto, el anticristo es lo contrario del Cristo. Y la mafia es un brazo importantísimo del anticristo. Porque nosotros nos imaginamos que la mafia es el padrino allí en Sicilia, perdido en los montes de arriba, allí con las cabras y que manda sobre 3 gatos. Pero no es así.
La mafia está, como la entendemos, este tipo de mafia, la mafia siciliana, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, después está la mafia mexicana, la yakuza japonesa, todas esas mafias, pero la principal, la que lleva más tiempo en el mercado, vamos a decirlo así, que es la siciliana, Cosa Nostra, 'Ndrangheta de la Calabria, etcétera, son mafias que han penetrado en todo el tejido industrial, económico mundial. Por lo tanto, son gente que se sientan al lado de los que gobiernan, gente que se sientan al lado de los que producen armas, gente que está en los vértices, aunque no lo creamos. Entonces, combatirla, denunciarla, apoyar a aquellos jueces que luchan contra la mafia con cuerpo y alma a pesar del riesgo de su vida, son Cristos. Por eso Giorgio combate, denuncia este brazo, este anticristo, y apoyando todos aquellos jueces justos que están arriesgando su vida porque aman al pueblo y aman a la gente, porque realmente por lo que cobran, son jueces nacionales, pueden cobrar un salario, pero es que están poniendo a riesgo su vida como la pusieron en su día otros jueces que luchan por la liberación del pueblo, vamos a llamarlo así, o como periodistas que mueren en todo el mundo, que denuncian y que se hacen asesinar. Todo eso son imágenes del Cristo. Entonces podemos ver ahí el Cristo reencarnado de 1000 maneras diferentes y el anticristo reencarnado en todo lo que es el mal. No sé si me expliqué bien. Entonces, yo entiendo... le estaba diciendo que entiendo que la relación entre Giorgio y todo lo que él representa o él está escuchando o recibiendo esos mensajes chocan con la idea de ese gobierno del Vaticano y que las relaciones no son positivas, ¿no? O al contrario, hay una buena relación. Entonces, el Vaticano, dentro del Vaticano hay los crísticos y los anticrísticos. ¿Por qué? Porque el Vaticano hay gente que quiere hacer el bien, pero que tiene muchas veces las manos atadas, y hay la parte anticrística que todos conocemos, que es la parte capitalista del Vaticano, y si vamos a estudiar la historia, bueno, entonces ya podemos entrar en reciclaje de dinero, en el Banco Ambrosiano, en la Logia P2... En fin, está metido hasta el cuello, lo que es la institución Vaticano, hasta el cuello con la mafia, con cosas terribles. Y ya si vamos a ver la historia de los papas que hubo, pedófilo, en fin, un desastre. Entonces Giorgio, dentro de la Iglesia Católica, cristiana, el Vaticano, lo respetan porque saben perfectamente que no son tontos y saben perfectamente que su estigmatización es real, porque conocieron de muy cerca la estigmatización de Padre Pío, que él hacía parte de la Iglesia, si bien era crítico también con la Iglesia de alguna manera, Padre Pío, como Madre Teresa de Calcuta, era crítica, pero era obediente a la Iglesia. Giorgio, la Iglesia intentó y lo contactó varias veces para, de alguna manera, que se hiciera de la Iglesia Católica tradicional, etcétera, pero lo dejan tranquilo, porque él de todas formas es crítico también con la Iglesia, con aquella parte de la Iglesia que no es cristiana, porque Tony, si hay 2.000 millones de cristianos católicos en el mundo, 2.000 millones de personas cristianas católicas deberíamos estar en la calle protestando contra la guerra de Gaza, contra los genocidios, contra las bombas atómicas, contra el cambio climático. Si somos cristianos, deberíamos hacerlo. Visto que el Cristo era el primer ejemplo de la revolución, de la denuncia. Entonces somos cómplices al final, también la Iglesia Católica Cristiana, tal vez los peores cómplices de lo que está pasando si no actuamos.
Entonces Giorgio lo dejan tranquilo, lo invitaron, pero él lógicamente no hace parte de eso y no lo dejan tranquilo. Nunca hablan ni de bien ni en mal hoy en día de él, nunca. Y conocen perfectamente la historia. ¿Y ha llegado Giorgio a realizar alguna acción como milagros o alguna que otra aviso, plan, visión, como por ejemplo Nostradamus, ¿no? Que profecías. No, Giorgio, su trabajo no es hacer milagros, ni mucho menos. Pudo suceder milagros, tuvimos gente que por la fe en África o incluso en algunos sitios, cuando él pone las manos encima de alguien, puede haber una curación, pero no es digamos, su misión. Pudo pasar, pero tampoco no es importante en sí. Lo que sí... ¿cuál era la segunda cosa que me dijiste? El hecho de las profecías, milagros. Sí, profecías. Él sí, profecías, claro que hizo muchas, y hace muchas, pero no son sus propias profecías. Son estos seres y Jesús, porque él, hay que recordarse una cosa, él ve a la Virgen y ve a Jesús. Cuidado, eso lo olvidé decirle. Ve estos seres, pero también Jesús se presenta y la Virgen. La Virgen... De hecho, aprovecho para decir que cuando se le apareció en Fátima salió de un globo luminoso. No apareció de la nada, salió de un globo luminoso, ese fue un globo luminoso. Entonces él las ve. Las profecías que dan están todas escritas en nuestro sitio, todas. Porque son los mensajes que estos seres le dan y él los transmite y los escribe. Que son que si seguimos en este camino, acabaremos todos, absolutamente todos, muertos. Si no combatimos, no salimos a la calle, no actuamos, no cogemos conciencia de que no basta rezar, que hay que actuar, hay que luchar, hay que coger causas. Cualquier causa es buena, el cambio climático, los niños que sufren de hambre, la gente que sufre de abandono, da igual, pero que la gente en su pequeño alrededor y uniéndose a otros grupos más grandes, luchen por cambiar ese destino. Y sobre todo, salir a la calle para defender los derechos de quien está bajo genocidio, y cuando hay anuncios de que se va a usar la bomba atómica, etc., tenemos que luchar y combatir contra esto. Porque si no, nos autodestruiremos. Esa es la primera profecía. La segunda profecía es que Jesús instaurará este reino, vendrá con gloria y potencia como lo anunció, con una milicia de platillos volantes que son sus ángeles, sus legiones. Hombre, eso volvemos para atrás. Cuando Jesús le corta a Pedro la oreja al romano Malco, el día que lo van a capturar en los Olivos, allí arriba, Jesús le vuelve a pegar la oreja a Malco, eso siempre está escrito en la Biblia, y le dice: Pedro, ¿tú crees que yo te necesito que haga esto? Y si yo puedo llamar no sé cuántas legiones y vienen a mi ayuda. ¿De qué legiones habla? De ángeles, vale. ¿Pero dónde están estos ángeles? De nada. ¿De dónde vienen? Son seres que vienen de fuera. Hay muchas cosas que lo anuncian. Y entonces, ¿qué pasa? La profecía es que volverá con potencia y gloria, como lo prometió. ¿Qué pasa? Que hay dos posibilidades. Una, que venga y estemos en una situación totalmente caótica, donde miles y millones de personas morirán. O, si reaccionamos, vendrá para instaurar un reino donde habrá paz y armonía, cosa que es más bien una utopía hoy en día. Esas son profecías. ¿Se sabe más o menos la fecha? No, la fecha nadie lo conoce, de hecho siempre se dice... No, pero podemos decir una cosa, Tony. Sin ir a las profecías, si leemos un poco y investigamos como tú haces, como intentamos hacer los que nos interesa este tema, si leemos los dossiers hechos por los investigadores serios que están investigando el clima, la situación, no hace falta ser profeta para entender que ya ellos mismos dicen que es
el cambio climático nos va a llevar a la destrucción, porque va a ser terrible. Y estamos en unos plazos de 15, 20 años, porque antes decían 2050, ahora ya están en 2030. Estamos ahí al lado. Y después, cuando vemos las noticias, Tony, estuvimos al borde de la guerra nuclear hace poco. Rusia, ahora Trump quiere hacer la paz con Putin, pero sabemos perfectamente que sea América, sea Rusia, sea China, con sus aliados respectivos, para seguir siendo lo que son, necesitan todos los recursos que hay en la Tierra. Y los tres no pueden vivir de esos recursos. Se sabe que hay guerras que se están preparando poquito a poco y que finalmente estallará, porque cuando todo el mundo tiene mira, el PIB mundial dedicado a las armas nunca ha sido tan alto como ahora, y hablan de aumentarlo mucho más. ¿Qué profeta qué nos diría cualquier profeta? Tú mismo. Oye, estamos haciéndolo mal y esto va a acabar mal. ¿Alguien más que lo estuviera acompañando en esos momentos fue capaz también de ver a la Virgen y a Jesús? ¿O solamente fue él es el único porque es como el elegido? Sí, no, en nuestro caso nadie, solo él. Por ejemplo, en cambio, en la aparición que tenemos aquí en España, hay una aparición muy importante que se llama la aparición de la Virgen de Garabandal, al norte de España, cerca de Santander. Ahí eran 3 hermanas que lo veían. En Fátima eran 2 hermanos y una prima, Lucía de Santos, ahora no me acuerdo los nombres. En algunas ocasiones son varios, en su caso es único. En Garabandal y Fátima ven con sus ojos la Virgen los 3 pastorcillos, que se llaman los 3 pastorcillos. En el caso de Giorgio, nosotros asistimos a la visión, él está en visión y nosotros no la vemos, nadie la ve. Que yo sepa, nadie la ve, si no lo hubieran dicho a alguien. Solo entra él en sintonía directa con ella o con él, solo él, aunque nosotros estemos al lado. Giorgio, cuando ahora él la tuvo en el 89, en el 2000, hace 3-4 años, las sangraciones disminuyeron progresivamente y ahora las tiene de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 2 meses, no se sabe, eso nunca se sabe. Pero antes era todos los días. ¿Qué pasa? Que ahora su cuerpo ya no resistiría ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque el dolor es permanente, porque él tiene las heridas abiertas permanentemente, sea en los pies, en el costado, como las manos. Pero cuando él vivía la sangración, cada día, a veces 2 veces al día, en ese momento, Tony, él vive la pasión del sufrimiento del Cristo. Es decir, él lo crucifican en ese momento. Es decir, él siente los clavos que le entran en el cuerpo, el sufrimiento que Jesús tuvo en ese momento. Ahora me dirás, ¿pero por qué Jesús le hace sufrir ese sufrimiento? Él primero lo acepta y después él siempre nos dijo y nos explicó que este sufrimiento que él acepta, primero sensibiliza a todos los que estamos alrededor, lo vemos, nos recuerda al Cristo, no nos lo hace olvidar, y luego para él mismo también es una forma de que se purifica. Tú sabes cuando después de sufrir como estás diferente, te amas más, de alguna manera, quiero decir, no sé cómo expresarlo, pero para él también es un sufrimiento que él vive, pero siempre para recordarnos lo que el Cristo está viviendo, pero a él también le servía, lógicamente. Y él hubo ocasiones que su pasión fue tan grande, que parecía que se iba a morir. Es decir, que vivía un sufrimiento tremendo, cerca de la muerte. Después se recupera, después de unas horas, unas horas vamos a decir, se recupera y empieza su misión, sigue su misión, vuelve a viajar. Pasó que alguna vez, Tony, él sangró en los aviones, en el aeropuerto y en el avión. Yo tuve la ocasión de poder viajar con él en diferentes países, a África, etcétera.
donde él sangró en los aviones y vivió la pasión en un asiento de clase turista en un avión. No hubo un revuelo porque la gente, cada uno va a lo suyo y él no grita, tampoco no es que no grita, él aguanta, empieza a sufrir, a temblar, está como en éxtasis, porque vive una éxtasis en ese momento, y nosotros lo rodeamos, lo ayudamos como podemos y hasta que se recupera y lleva unas gasas para secar la sangre que sale de las manos, de los pies, discretamente, alguna zapata se dio cuenta, le hemos explicado. En regla general, todo el mundo, cuando le explicas, lo entendían, lo respetan. Y mira, otro milagro de la vida. Él con los estigmas viajó a todo el mundo y pasó todos los aeropuertos. Tú sabes que pasar un aeropuerto con las heridas y todo no es fácil. Cuando vas a Estados Unidos y todo, te preguntan si tienes enfermedad, etcétera. Y él siempre dijo, aquí están los estigmas, y él pasó siempre a todos los sitios, pasó en todos los sitios. Es decir, las puertas se le abrieron siempre, estuvo en Rusia. Mira, una anécdota importante creo que puede interesar para decir el activismo. Él, en uno de los viajes que se fue a África, lógicamente fuimos a un país que hoy se llama República Democrática del Congo, que en su día se llamaba el Zaire, y ahí en ese país había un dictador terriblemente sanguinario, conocido o no, bueno, a lo mejor los jóvenes de hoy les cuesta más recordárselo, pero se llamaba Mobutu. Y era un sanguinario, era terrible, como Bokassa, como en el Centro África, es decir, estos dictadores terribles. Y en ese país, en el Zaire, cuando llegamos, lógicamente pudimos vivir la miseria que había allí. Se hicieron conferencias en el pueblo, en el estadio, con miles de personas, dándoles fuerza, valor. Jesús volverá. El anuncio de lo que él tenía que hacer, anunciar la próxima venida del Cristo. Que hay que aguantar, que hay que cambiar, hay que seguir luchando, sin violencia, pero luchando. Y tanto es que la determinación y el activismo que hay, que participamos en la única televisión que hay en el Zaire, porque es un país dictador, solo hay una televisión, nos invita un periodista, yo hago de traductor, Giorgio expresa toda su misión, los estigmas, Jesús, etcétera, y denuncia en directo al dictador, lo acusa de genocida, de asesino sanguinario y que Jesús lo juzgará como ha sido dicho, etcétera. Es decir, algo que nadie hace, porque tanto es verdad que vinieron, cortaron la emisión, entraron los militares a cogernos, nos llevaron a un hotel, nos volvieron a meter en un avión y nos sacaron del país. No nos hicieron nada, pero, quiero decir, él denunció. Es de los pocos contactados que tienen una misión que, casi por decir que yo conozca ninguno, que realmente ofrece su vida totalmente para cumplir una misión. ¿Esos viajes que organiza Giorgio, lo decidís vosotros, él, o realmente se lo van indicando? Sí, al principio ella dijo que tenía que viajar y visitar 30 países, etcétera. Entonces fue visitando sobre todo los sitios donde había gente ya que conocía a Eugenio Siragusa, y había pequeños grupos que querían conocer a Giorgio, conocer la estigmatización, etcétera. Entonces se visitó ahí, y después también se nos abrieron puertas. Gorbachev abrió la puerta, la reina Sofía le presentó a Giorgio Bon Giovanni, nuestra reina Sofía presentó a Giorgio Bon Giovanni a Gorbachev. Gorbachev le abrió las puertas de Rusia, él fue a Rusia, hizo conferencias en todas las televisiones rusas. Ahí cogimos muchísimos documentos de los servicios secretos militares, porque pudimos visitar las bases nucleares, las bases militares rusas, donde tenían documentos sobre ufología. Tony, estos potentes, estos estados, estos gobiernos saben mejor que nadie que la realidad extraterrestre es una realidad cierta.
Che, el pueblo está engañado, el pueblo es ignorante, pero te aseguro que toda esta gente sabe perfectamente quiénes son estos seres, lo que representan, quién es el anticristo, quién es el Cristo. Nosotros somos los ignorantes. ¿Por qué? Porque no nos dan nada. Tienes que ir a buscarlo, tienes que investigar, tienes que sentir en tu cuerpo y en tu corazón la necesidad de investigar. Entonces encuentras la realidad. Pero es que si no, nada. Mira, sin ir más lejos, en la ondada que hubo de ovnis en Estados Unidos, nunca como en la historia de la humanidad hubo hace un mes. No llegó ni una noticia a España. Todas las televisiones americanas, todas, las más importantes, las menos importantes, los gobernadores de New Jersey, hubo encuentros del FBI, encuentros del Pentágono diciendo que no sabían lo que eran unos drones, pero que no podían abatirlos porque no sabían si había que abatirlos o no. Che, una información que ni siquiera llegó a España, a ninguna parte del mundo. Eso te demuestra que el pueblo es ignorante porque tiene que ir a buscar la información si quiere saber la verdad. Solamente habla de estas cosas en la tele grande Iker Jiménez y apaga y vámonos. O sea, que no hay nadie más que quiera hablar de estos temas. O sea, que... Nadie. Tenía que salir en las noticias, al menos en las noticias. Decir, oye, es increíble, hay unos drones que no se sabe muy bien lo que es y en Estados Unidos hablan sin parar de ello. Bueno, vale, es una noticia, pero es que ni eso. Entonces, cuando tú te vas a informar, che, la gente que escucha tu programa, gente que escucha estos programas, son investigadores de alguna manera. Entonces estas personas van a llegar a ciertas verdades porque van a buscar, a encontrar, a leer, a comparar, etcétera. Pero la gente en general, todas aquellas personas que estos temas los tienen apartados, nunca sabrán la verdad. Y cuando la sepan será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no han escuchado de que tienen que luchar, tienen que combatir el mal. Los gobiernos jamás cambiarán. Nunca se van a juzgar a ellos mismos. Siempre van a cambiar. Mira, está escrito en la Biblia. Yo me emociono, ¿no? Pero está escrito: los ricos se volverán siempre más ricos y los pobres siempre más pobres. Estamos hablando de hace 2000 años, se sabía todo. Las profecías, mira, las mejores profecías están en la Biblia. El Apocalipsis. La estamos viviendo de 100%. Cuando Jerusalén será rodeada de ejércitos y el Padre contra el Padre, el Hijo contra el Padre, todo se está cumpliendo. Y estos seres de arriba, extrañamente, están siempre visitando desde hace miles de años, intentando, sin imponer ninguna, no nos imponen absolutamente un cambio, mientras no destruyamos la Tierra. Porque somos una sociedad libre. Oye, ¿queréis destruiros? No pasa nada, si la muerte no existe. Volveréis a reencarnaros en este planeta, un otro, donde sea, para seguir evolucionando y mejorar, para acabar siendo seres de luz, porque al final es nuestro destino. Podemos ir recto o dando curvas, pero tenemos que hacer eso. Pero sí pueden intervenir y intervendrán, eso es otra profecía, que lo dice intervienen en el caso que queramos hacer una guerra atómica y tengamos el riesgo de destruir el planeta. Ahí tienen orden de absolutamente intervenir, incluso con tecnología extraterrestre. ¿Y por qué no? Una pregunta que yo te hago porque me gustan estos temas que estás hablando. Pero ¿por qué no intervinieron cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo? Y ahí hubo bastante... Bueno, no intervinieron en las dos bombas atómicas y en todas las pruebas que hubo, que también están generando cánceres y todo porque hay radiación en el ambiente. ¿Por qué no destruimos el planeta? Ellos no intervienen en los genocidios, en los asesinatos de niños. Acabamos de hacer un genocidio en Gaza con 70.000 personas, de los cuales 40.000 son niños. No intervienen porque es nuestra sociedad. No tienen derecho de intervenir. No pueden.
porque el cielo, Dios, Jesús, Cristo, el cómo está organizado el Espíritu Santo no permite que se interfiera en las evoluciones de las sociedades. Solo se puede interferir si destruyen el planeta. ¿Por qué? Porque si destruyen el planeta implica destruir el sistema solar nuestro y crear un gran caos en el universo, haciendo daño a otras sociedades que están creciendo pacíficamente. Entonces, por lo tanto, no es justo. Por eso puede intervenir en ese caso. Cuando llegue el final, es cuando ellos realmente intervendrán activamente y se desvelará esos seres de luz como realmente son, ¿no? Sí, el último periodo del Apocalipsis, cuando ya la humanidad esté casi, si no cambiamos, casi en la fase destructiva total, intervendrán y ellos salvarán solo lo salvable, es decir, los niños, sobre todo los niños, y todas aquellas personas que han actuado y dan la vida por cambiar este mundo. Yo no sé quién será, sé que hay un plan, ellos tienen un plan de salvar todos los niños más 10 millones de personas. Porque ellos, esto ya es ciencia ficción para nosotros, pero es la realidad, yo no te puedo decir que no es así. Ellos tienen unos monitores, unos supercomputadoras, llámala como quieras, donde ellos saben exactamente lo que cada persona, cómo actúa, qué valores tiene dentro y si son aptos o no para heredar la nueva tierra. Entonces, cuando nosotros realmente rezamos, no estamos, digámoslo así, rezando a una imagen como nos representan en las iglesias, ¿no? Esas vírgenes o esos santos, sino son realmente esos seres de luces que están como conservando, manteniendo esa tierra que heredaremos una vez que todo esto acabe o nosotros fallezcamos, ¿no? Porque realmente aquí no se habla de una especie de cielo celestial como se hace en la Biblia, sino que aquí hablamos de un mundo nuevo, ¿no? Claro, el universo, hablamos, mira, el último estudio que se puede ir a buscar de los científicos dicen que solo en nuestro universo, es decir, nuestra galaxia, hay más de 60.000 millones de planetas similares al nuestro. Hay vida y el universo se está lleno de vidas diferentes, de planetas habitados con entidades diferentes, algunos humanoides, otros no son humanoides, etcétera. Hay de todo. Y hay planetas súper evolucionados, planetas menos evolucionados. Algunos son como nosotros, con graves crisis que tienen que cambiar y evolucionar. Entonces, la muerte, como nosotros sabemos que no existe, porque la reencarnación, prácticamente todas las religiones aceptan la reencarnación, que lógicamente, cuando mueres, no mueres, tu espíritu sigue viviendo y se reencarna en otro cuerpo, en este sitio o en otros sitios. La religión católica también aceptaba la reencarnación, pero en un concilio, que fue el concilio de Viena, si me acuerdo bien, fue abolida por la religión. La religión católica abolió ciertas cosas que a lo mejor no le interesaba que aparecieran o las cambió de alguna manera a ciertos intereses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros rezamos, claro que entramos en sintonía con estos seres. Estos seres de luz, que estos seres de luz son Jesús, son Cristo, son la Virgen, que son seres evolucionados. Y después hay otros seres parecidos a Jesús, a la Virgen, que son de la misma dimensión que ellos, ángeles, arcángeles, el Gabriel, cuando la iglesia nos habla, los arcángeles, todo eso, son seres evolucionados de luz y entramos en contacto con ellos. Sí, está bien. Lo importante siempre es las acciones después, porque justamente el grave problema que la iglesia nos ha metido en la cabeza, la iglesia católica y casi todas las religiones del mundo, es que hay que rezar mucho, pero no actuar.
Bueno, es al revés, hay que actuar mucho, mucho, mucho y rezar en su casita o en una iglesia si se quiere, ¿por qué no? Juntos, pero actuar, porque así estamos, después de 2000 años rezando, estamos al borde del apocalipsis total. Totalmente. De todas formas, al pensar que son seres de luces, entiendo perfectamente que las representaciones iconográficas que se hacen de los ángeles, arcángeles, vírgenes, santos, etcétera, etcétera, no es realmente la apariencia que tendrían, ¿no? No. Mira, para los oyentes también, hay unos cuadros del 1500, pinturas de la época del 1500 y todo, que se pueden ver en Google, en cualquier buscador, y se pone platillos volantes o pinturas donde pueden aparecer, y hay un montón de iconografías de esa época donde se ve literalmente decenas de platillos volantes en el cuadro, y en algún caso incluso se ve un platillo volante que le está enviando un rayo de luz a la Virgen que está encinta. Y no me equivoco. Eso se puede ver. Y eso no lo trucó nadie para el mal pensado que dice, son trucos. No, son cuadros del 1500 que se pueden ir a visitar a museos. Entonces, una de dos. O ya en aquella época los tíos alucinaban en colores, como se podría decir, o hay algo. Sí, creo que era Rafael, ¿no? Leonardo da Vinci también, ¿no? Sí, no, pero incluso gente que yo no me acuerdo, pero ahora no me acuerdo exactamente qué pintores, pero un montón de iconografías hay. Y después la Biblia, después todas las religiones hablan de estos seres de luz que vienen, que nos visitan, tanto en los indios, incluso los indios de América del Norte, de los indios de América, no de India. Los apaches y todo, hablan de estos seres que venían, los hijos de las estrellas que se juntan con las hijas de la tierra. Hay un montón de historias. Es una realidad. ¿Qué pasa? Que no nos lo han enseñado. Tú coges un libro, yo tengo nietos ahora ya, pero coges un libro de historia natural, incluso de mis hijos, cuando los leía, y ponía, solo hay vida en la tierra. Ya está, tío, es que ya hasta en la escuela ya estamos capando a los niños a toda costa. Poner al menos, sabemos que hay vida en la Tierra y es muy probable que haya vida en otro sitio, pero lo sabemos. Vale, pues ya hay apertura. Pues sería muy egoísta pensar que solamente tenemos vida en este planeta. Hombre, mira, es hasta insultante para Dios. Si yo creo en un Dios omnipresente, omnipotente, y solo hizo vida aquí y somos lo que somos, pues menuda mierda, tío. Bueno, y ya que me has comentado esa anécdota de la República Dominicana del Congo con Giorgio, ¿alguna vez ha habido alguien terrenal, ¿no? Ya hablamos de personas que han intentado atentar contra esta persona, porque al fin y al cabo tocáis temas muy sensibles o sois un movimiento, por lo que veo, un poquito molesto para ciertas esferas del mundo, ¿no? Muy molestos, y ahí te doy la razón. Mira, los jueces que están en Italia, que están combatiendo la mafia y el Estado mafia, todo, porque recuerda, te hablé de la mafia, no es la mafia como la entendemos, hoy la mafia está infiltrada en los servicios secretos, en la CIA, en muchos sitios. Los jueces tienen todos escorta, o casi todos los que se ocupan realmente de este tema, tienen escortas día y noche, 24 horas sobre 24 de los 365 días del año, con coches antibombas, sistemas, tienen 10 personas alrededor, etcétera, porque es peligroso. Giorgio, que es el director de nuestra revista, con todos los jóvenes que están alrededor, gente que lo acompañan en este trabajo bien preciso de antimafia, que se puede visitar, la página Antimafia 2000, en italiano es 2000, pero la tenemos también en Paraguay, en Uruguay, etcétera.
Él no tiene escorta ninguna. ¿Por qué? Porque tiene la mejor escorta que pueda existir al mundo, que es la de estos seres de arriba. Y nunca le ha pasado nada. Jamás. Solo le pasará si es su misión de que le pase. ¿Por qué? Porque estos seres te protegen si no tiene que pasar nada. Por eso no tenemos miedo. Él estuvo en Chernóbil, en el punto cero de Chernóbil. Él no tiene límites a ir donde tiene que ir. Si la misión lo pide, va. ¿Por qué? Porque hay confianza total y fe total de que sí tiene que ir y no tiene que pasar nada, no pasará nada. Aunque haya 1000 personas con un rifle intentando matarlo. Es increíble porque ahora mismo se me viene a la mente el intento de asesinato de Juan Pablo con Asca, que atentó contra él, y que incluso es que has mencionado varias veces la mafia, y he recordado también el caso que estaba también relacionado con la desaparición de Emanuela, la chavalita que vivía en el Vaticano. Y me sorprende que no le haya pasado nada al Giorgio, y al mismo Vaticano sí que atentaron contra él, vamos. Bueno, porque digamos que el atentado fallado a Juan Pablo tal vez era un aviso de algo. No le pasó nada. Él dice que gracias a la Virgen no le pasó nada, que también es posible, no lo sé. Lo que sí, una cosa es segura, es que la Iglesia Católica hay una corriente que intenta cambiar las cosas. Incluso el Papa actual intentó y cambia alguna cosa. No es fácil porque estás ahí metido dentro de un sistema terriblemente cerrado, especial. Hay un montón de series y todo que lo explican muy bien. Pero es verdad que si vamos a ver la historia de la corrupción en la Iglesia, es terrible, Tony, terrible, con el Banco Ambrosiano, reciclaje de miles de millones contra el comunismo, apoyando dictadores, el reciclaje del dinero de la mafia. Nosotros que tratamos el problema mafia tenemos acceso a todos los juicios, a todas las cosas que tienen relación, y la Iglesia, esa parte de la Iglesia terrible, terrible. Giorgio no le pasará nada mientras la misión no tenga que ser un mártir. Si tiene que ser un mártir y tiene que ser asesinado, será asesinado, porque no tendrá más la protección del cielo. Pero él no tiene ninguna protección terrestre, va a todos los sitios sin problema, aquí, allá, y te puedo asegurar que quien vaya a investigar sobre el sitio antimafia se dará cuenta de que como nosotros nos autogestionamos, no recibimos dinero de nadie, de ninguna institución, de ningún partido, de ningún gobierno, ni siquiera publicidad tenemos, somos libres y decimos exactamente la verdad de todo lo que se puede demostrar, porque somos periodistas serios, hay periodismo serio, de todo lo que se muestra, y atacando al Estado, atacando la Meloni en este momento, que es un gobierno fascista, todas las leyes que están haciendo a favor de la mafia porque les interesa, y nosotros hablamos, denunciamos y vamos para adelante a tope. Eso es una parte de ser un activista. Activista contactado con los estigmas, es algo que merece la pena estudiar realmente, porque es complejo, pero al mismo tiempo da respuestas a muchas cuestiones y muchas preguntas que nos hacemos. Y tanto que ha sacado el tema del banco de Ambrosio, si no me equivoco, no el nombre, no, Ambrosiano. Recordemos también, para el que no lo sepa o no se acuerde muy bien que esté escuchándonos, que fue un banco que lavaba dinero. Era un banco, y más un banco que pertenecía, si no me equivoco, al Vaticano. Totalmente del Vaticano. De hecho, hubo asesinato, hubo suicidio de Calvi. A ver, hay que investigar. Es como Emanuela, la chica que desapareció en el Vaticano, de una familia que vive en el Vaticano.
también está relacionada con este caso de esta chica, se cree. Exactamente, y todo lo que no sabe, y la iglesia sabía perfectamente lo que estaba pasando porque era como un rescate, un recato, digamos. Eugenio o Giorgio pudieron o hicieron o han comentado algo sobre este caso en concreto, que aparte desapareció más chicas. Estamos hablando de Manuela, pero que hubieron más chicas que desaparecieron y exactamente no se sabe el por qué. O sea... Bueno, en concreto no hablaron de eso así a nivel público, no se habló de eso. Antimafia 2000 nació en 2000 y se dedica sobre todo a todo lo relacionado al narcotráfico, al reciclaje de dinero, a las injusticias y al poder económico militar, tanto sea de Estados Unidos, en fin. Ya es tan vasto, pero en ese caso preciso de esto no me acuerdo que se haya hablado. De geopolítica se habla también, etcétera, porque todo está relacionado. Y después otro sector importante que también llevamos como activistas es la ayuda a los que les falta más que a nosotros. Se llama FUNIMA Internacional, que es una asociación sin ánimo de lucro, donde nos autogestionamos nosotros también y aportamos ayuda a los más necesitados, sea en Sicilia, sea en Argentina. En este caso tenemos pie allí en Argentina. Y luego tenemos un grupo que se llama Orbois, que está en Italia presente, Uruguay, que también son jóvenes con dones, que denunciamos, hacemos denuncia mediante música, teatro, son artistas, jóvenes de la calle que denuncian, que están denunciando todo lo que no va de cualquier ámbito, cualquier cosa injusta, intentamos denunciarla. Entonces, como ves, es un movimiento que explica el amor, explica la fraternidad, la reencarnación, los extraterrestres, Jesús, la unión que tiene todo esto, pero sobre todo, acompañando eso se actúa. Porque solo actuando... Primero, mira, te diré una cosa, Tony, casi es egoísta actuar. ¿Por qué? Porque te sientes mejor. Al final, te aporta algo actuar, sí, estás satisfecho de actuar, entonces es casi egoísta también, merece la pena actuar. En cualquier ámbito, oye, salvar delfines, salvar la jungla, salvar los niños, en los comedores sociales que tenemos alrededor, y coger conciencia, estudiar, darnos cuenta de quién nos maneja, de quiénes son estos potentes que nos manejan, que podríamos en realidad realmente cambiar la historia de la humanidad si todo el mundo se uniera y si lucháramos contra estos seres que nos condicionan, que hacen guerras como quieren, que se enriquecen cada vez más y empobrecen a la humanidad y nos llevan a la destrucción. Es que eso te iba a decir, que me sorprende cómo podéis hacer tantas cosas y además me has comentado sin estar ligado a ninguna empresa que os esté dando publicidad, ninguna ideología, ningún partido político, no entiendo. Y aparte, esa financiación que no lo tenéis por ninguna parte, eso tampoco viene dado porque Eugenio o Giorgio cobraran por sus conferencias, ¿no? Entiendo que tampoco cobraban por ello. No. ¿Cómo conseguís ese capital? Ese capital es todo capital de gente que se adhiere, que son activistas, que luchan y que un poquito de dinero aquí, un poquito de dinero acá cada mes, nos reunimos, somos unos cuantos de miles hoy en día ya, y oye, €1 cada familia, pues son miles, y al final también hacemos nosotros mucho nosotros mismos, tenemos nuestros equipos de filmación, tenemos nuestros equipos para hacer los streaming, entonces el dinero va para coger una sala o para hacemos mucho por internet. Hoy los gastos también bajaron mucho en relación con hace años que hacíamos conferencias directamente con el público y ahí se gastaba mucho más. Los viajes pues nos los autogestionamos
Al final conseguimos hacerlo porque siempre hay donaciones internas entre nosotros. O sea que no se puede acusar de que Eugenio o Giorgio... No se puede acusar absolutamente, y quien sea que acusa eso es triste, porque se sabe perfectamente que todas las conferencias siempre han sido gratis, siempre. ¿Por qué? Porque la verdad ni se vende ni se compra, y creemos, y es justo, que cualquier persona que quiera participar en una conferencia no necesita de dinero para poder asistir y oír algo diferente. Primero, todos los libros se hicieron gratis, sea en carta como ahora en digital. Algunos investigadores que son parte de nuestro grupo sí cobran en algunos seminarios que hacen muy particulares sobre la tierra hueca, sobre la geometría sagrada, pero eso son cosas que no tienen nada que ver con la historia de Giorgio, el contactismo y el mensaje que estos seres dan. Eso es siempre gratuito, todo, absolutamente todo. Y no solo gratuito. Cada conferencia que se hace, que se va a una ciudad, lo pagamos nosotros. Cada viaje que se hizo para aportar una conferencia a otro país, lo pagamos nosotros. Más las comidas que a veces ayudamos a la gente que está en el sitio. Es decir, ha sido todo generosidad total, tanto que Giorgio no tiene absolutamente nada, absolutamente, y todos los que estamos alrededor tenemos, pues, quien un poquito más, quien un poquito menos, según el trabajo que tenga o la suerte que tuvo en la vida, pero intentando dedicarlo todo a la divulgación y a la acción. Y la referencia al tema de lo que vienen siendo los demonios, porque hemos hablado mucho de los ángeles y los arcángeles, pero el tema de los demonios no se han tocado nada. Me gustaría hablar si vuestra perspectiva de la fe, de la religión, vosotros creéis en el tema de las personas que son poseídas, el tema de los exorcismos, o si incluso, tanto que nos referimos a Giorgio de que sufre la pasión de Cristo, también sufre o ha sufrido la parte donde Cristo es casi tentado por el diablo cuando estuvo en el desierto. ¿Él también sufrió esa parte? Sí, Giorgio constantemente recibe tentaciones, pero todos nosotros. Al final la tentación es: no hagas esto, no te muevas, estás cansado, mira, acabas de sangrar, no viajes. La tentación, tal cual, siempre. Lógicamente tenemos que vencerla. Después de presencia, como el diablo, sí, también lo ha vivido. Lo ha vivido, claro que sí. Porque es verdad que existen los demonios, claro que sí. Así como existen los ángeles, los seres de luz que nos visitan, etcétera, existen los seres negativos. Pero hay que entender una cosa: los seres negativos obedecen a Dios, a Jesús, al Cristo. Tanto es verdad que en la Biblia también, para los creyentes, Dios envía al diablo a tentar a su Hijo, el Cristo. Es decir, que el diablo trabaja para Dios. ¿Por qué? Porque sin tentación no podemos demostrar a Dios que creemos en Él y que queremos servirlo. Es un trabajo. Y al mismo tiempo, el diablo, haciendo bien su trabajo, recupera de nuevo la posibilidad de evolucionar y volverse bueno, por decir algo. Claro. Pero yendo un poquito más lejos, está lleno de diablos en la tierra, llenos de posesiones, de diablos. Y primero, todas las almas desencarnadas, cuando la Divina Comedia de Dante visita el inframundo, Jesús mismo visita los infiernos. Son almas desencarnadas de seres humanos que han cometido atrocidades. Entonces son diablos desencarnados, son espíritus que no pueden encarnarse aún en humanos y acaban siendo espíritus que intentan poseer otras personas. Y si la persona es apta a ser poseída porque se comporta de la manera necesaria para que estos espíritus posean, hay poseídos, efectivamente. Y luego hay seres
luz diablo, que son los dirigentes de estas entidades todas. Lucifer, lleva el nombre de la luz porque es un ser, por cuando ahora ya podemos entrar en la ciencia ficción, que no es ciencia ficción para nosotros, pero que sería ciencia ficción para toda la gente. Había un planeta que se llama Malona. En este planeta Malona lo dirigía un ser que se llamaba Lucifer. Y era un planeta muy evolucionado, pero el ego de este ser lo hizo que usaran la energía atómica y este planeta se destruyó. Y muchos de estos seres que estaban en ese planeta vinieron a la Tierra. Entonces tenemos seres también así. Ahí donde está después explicamos la Atlántida, las pirámides, cómo es posible que haya pirámides en Egipto, pero también las hay en América del Sur, en América del Norte, en Japón. ¿Por qué? Porque son civilizaciones y antiguas civilizaciones que vinieron, que escaparon de la Atlántida, pero la Atlántida ella misma eran seres que habían venido de otros planetas cuando tuvieron problemas. Es decir, después entra toda la historia geopolítica de las viejas civilizaciones, que eso es otro tema, hay que leer los libros, los contactados, muchos contactados, entre cuales Giorgio y Eugenio, tienen la explicación de toda esta historia. ¿Por qué? Porque estos seres conocen toda nuestra historia, desde hace miles, por no decir millones de años. Entonces, estaríamos hablando que estos seres malignos vienen del planeta Malone, si no me equivoco, como has dicho. Malona. A la Tierra una vez que esté destruido, y aquí sí que pueden llegar a poseer a esas personas que se prestan. Es su trabajo. Es el trabajo de intentar destruir el mundo, porque cuanto mejor hagan este trabajo, más rápido van a evolucionar, porque es el trabajo que Dios quiere. Todo pasa, Tony, al final todo sucede porque el Padre, Dios, llamémoslo como queramos, quiere que así sea. Para cualquier cristiano católico es verdad. Dios lo puede todo. Por lo tanto, si el Cristo viene tentado es porque Dios lo deja tentar. Es al Cristo decir sí o no. Si Giorgio viene tentado, es a Giorgio decir sí o no. Si tú vienes tentado, es a ti decir sí o no. Y así para toda la humanidad. Pero entonces, estos son negativos para las personas, ¿no? ¿No habría alguna manera de poder...? Son negativos, totalmente negativos. Mira dónde nos han llevado. Nos han llevado al borde de la autodestrucción. ¿Y no hay alguna manera de exorcizar a esas personas que son poseídas por estas entidades? Es que las personas que están poseídas son todas aquellas personas que está claro que nos dirigen, etcétera, pero nosotros somos cómplices sin querer, vamos a llamarlo así, inconscientemente o conscientemente somos cómplices porque no luchamos contra esas personas. Nosotros teníamos que haber, por hablar de España, tendríamos que haber estado 20 millones de personas en la calle para que pararan la guerra de Gaza. Che, yo no soy pro Hamas, ni mucho menos, pero era un genocidio. ¿Qué culpa tiene, si jamás hicieron eso, qué culpa tienen los niños de la guerra de Ucrania? Lo mismo. No soy ni pro ni contra Putin. Tendrá sus razones, no sé qué, pero da igual. Basta las guerras. Tendríamos que estar en la calle todos diciendo no queremos gastar dinero en armas. Nos da igual. No me importa defender o no defender. No queremos armas. Que ese dinero sea utilizado para el bien. Si lo hacemos todos en el mundo, cambiaríamos el mundo. Estos seres vendrían, nos ayudarían, nos darían una nueva tecnología, energía limpia, limpian la Tierra y en 6 meses somos otro planeta. Eso me parece una utopía porque creo que eso... Sí, claro que es utopía. Hoy en día es utopía total. Yo no veo ya aquí... Estoy de acuerdo contigo. Y una cosa que... Pero es posible. Es una utopía, pero sería posible si quisiéramos. Bueno, si quisiéramos, cuántas cosas cambiaría este mundo. Pero es una exacto. Una cosa que quería preguntar también a vosotros, como grupo, como organización,
una vez que Giorgio parta, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué quedaría? ¿Cómo seguiría el grupo? Bueno, si Giorgio se va, tendremos que demostrar de estar a la altura de todo lo que sabemos y seguir trabajando, seguir luchando. Tenemos gente que está preparada, que también... Giorgio es el director de la Antimafia, por ejemplo, pero bueno, tenemos jóvenes periodistas súper competentes que hacen artículos, que están brazo derecho de Giorgio, incluso podríamos decir a la par en todos los conocimientos, en toda la forma de trabajar, etcétera. Después en el mensaje que da Giorgio tenemos gente más preparada que otros, pero que saben expresarlo, saben explicar, y seguiríamos el camino. Tendríamos que demostrar que hemos entendido y que seguimos el camino, con o sin él. ¿Creéis en los cuerpos incorruptos? ¿Creéis que una vez que, por ejemplo, gente como Giorgio fallezca, su cuerpo permanecerá intacto e incorrupto? Hombre, yo sé y se ha demostrado en la historia que hay santos o personas que se consideran santos que efectivamente no se corrompen. En el caso de Giorgio no lo sé. Las profecías del Apocalipsis y de la Biblia dicen que hay unos testigos que serán asesinados y que al tercer día o resucitarán o renacerán. Eso está escrito en unas profecías de la Biblia. Si él fuera uno de los testigos, podría pasar eso. No lo sé si lo fuera o no lo fuera, no lo sé. Tampoco no es una pregunta que nos preocupa mucho. Quiero decir, no lo sé. Y para el que quiera indagar un poco más en las visiones y en la profecía o en las enseñanzas o los aprendizajes que haya tenido Eugenio y Giorgio, aparte de la Biblia, ¿qué otros textos hay para poder saber un poco más de todas estas cosas que me has ido comentando? Bueno, ahí tenéis todo. Mira, hay muchísima información en el sitio oficial del cieloalatierra.org, elcieloalatierra.org, y ahí hay enlaces a otras páginas nuestras de asociación, etcétera, pero ahí tienes todos los mensajes, tienes acceso a todos los libros que escribió Eugenio, y si no los encuentras, a veces hay que buscarlos porque es digital, pero tenemos ahí toda la información, vamos, para saber todo lo que es relacionado con la historia de estos contactos y con los mensajes que estos seres han dado a Giorgio y a Eugenio, y más todos los artículos que hay alrededor de eso, profecías, apariciones de la Virgen, en fin, es súper completo. Y a partir de ahí yo creo que alguien que quiera realmente profundizar e investigar sobre esto, ahí va a tener de sobra para hacerse una idea y saber si es lo suyo o no es lo suyo eso. ¿Porque sede de física no tenéis o sí? Sede física tenemos, sí. Bueno, tenemos sede física. En Italia tenemos lo que se llaman arcas, que son como grupos. Aquí en España tenemos, sí, hay una chica en Sevilla, estamos nosotros en Galicia, hay otras sede en Navarra y otras en Barcelona. Son pequeñitas. Aquí en España somos pocos. ¿En Sevilla tenéis gente? Bueno, en Sevilla. Ahora la chica vive antes vivía en Lebrija y ahora está en Cádiz. Ah, en Cádiz. Pues oye, yo soy de Arco de la Frontera, así que a ver si tengo la oportunidad de conocer. Hombre, pues la conoces porque creo que con ella ya hablaste, que se llama Daria. Ah, ella es la que está la chica en Cádiz. Sí. Ah, pues mira, porque si algún día quedo con ella en persona. Claro, queda con ella, habla, ella es majísima y súper preparada. Un poquito más de vosotros ya más en persona y tal. Con muchísimo gusto. Y una preguntita más que quería haceros, el tema de lo que viene siendo los evangelios apócrifos. ¿También tenéis vosotros una opinión negativa al igual que la iglesia, o sí que le dais un poquito más de... Bueno, ahí me pillas un poco, no podría responderte al 100%. Yo sé,
lo hemos hablado alguna vez y nosotros creemos que la mayoría son reales, absolutamente. Que hay algunos que donde se ve a un Jesús un poquito más agresivo, que incluso se dice que es capaz de derrotar a sus enemigos con una mirada, o sea que estaríamos hablando de... Hombre, el Jesús que la Iglesia nos enseñó es un poco blandenque, pero parece ser que sí, que mira, alguna historia nos contó Giorgio, que conoció a Jesús, lógicamente, y que lo conoce, que cuando era niño... por ejemplo, cogía el barro, hacía pájaros y soplaba y volaban. Sí, pero era tecnología. Él no hacía nada en realidad. Eran estos seres a través de hoy en día es un milagro. Es la tecnología que les permite hacer eso. Que siempre se habla más de un Jesús carpintero, de un Jesús más humilde, pero lo que me acabas de comentar... Bueno, tenía carácter, tenía fuerza, era un ser que le gustaba mucho la justicia. No soportaba las injusticias. ¿Crees que si Jesús volviera a la tierra hoy en día lo volverían a crucificar? Sí, seguro, vamos. Si viniera como en aquella época. Lo que pasa es que va a volver, pero esta vez ya lo dijo él, con potencia y gloria. Ya no viene para hacerse crucificar. Es que siempre es una pregunta que se dice, ¿no? O una frase... No, sí, está claro. No, seguro que si viniera así, vamos, lo iban a acusar de todo. Conspirador, asesino, pedófilo, de todo. Con total de poder eliminarlo. ¿Qué pasa? Que ya lo anunció él. La próxima vez vengo con potencia y gloria. Y esta vez para juzgar. Me gusta mucho vuestro pensamiento porque me recuerda mucho a la rama franciscana de la orden esta religiosa del Vaticano, que son más... hacen voto de pobreza, creen más en no tener esas riquezas que tanto se acusa al Vaticano de tener, de poseer y de no ayudar con esto a los más necesitados del mundo, que siempre se pone como excusa de que bueno, que eso es patrimonio de la humanidad y que no se puede especular con ello para ayudar a las personas. ¿Crees que si eso se eliminara, realmente el mundo cambiaría de esa forma que vosotros tenéis, esa imagen de ese mundo tan idílico? Hombre, el anticristo, por supuesto, 100% que es el dinero. Por dinero, así estamos. Tú quita el dinero, el dinero para el poder, el dinero es lo que destruye todo. Es una cara del anticristo. De hecho, el Cristo dijo, un día cogió una moneda y dijo, o estáis con este o estáis conmigo. Es la imagen exactamente de estáis con el Cristo o estáis contra el Cristo. Ahora, yo, siendo de este mundo, necesitamos dinero. Claro que necesitamos dinero, pero para usarlo para el bien. Si a mí me gustaría poder conseguir millones, cientos de miles de millones, vamos, para poder tener las armas de hacer lo mejor posible para cambiar este mundo. O sea, que en verdad lo tenemos a un palmo de conseguirlo. Lo único que hay es que los de arriba digan, pues vamos a hacerlo. Sí, los de arriba no van a hacer nada, solo van a salvar lo salvable. Todas aquellas personas que ellos monitorizan y creen que, sobre todo jóvenes y niños, que pueden heredar la nueva tierra que evolucionará a una nueva tierra, una nueva sociedad. Los demás moriremos, nos reencarnaremos en sus hijos si nos hemos portado lo suficientemente bien como para estar en una tierra mejor que esta. Los que no hemos hecho bien, pues iremos a otras tierras a seguir evolucionando como esta o peor que esta. Y los que han hecho muy, muy, muy mal, se dice que se llama la segunda muerte, que se retroceden mucho en la materia, siendo incluso animales, pero con conciencia de que eran hombres. Pero solo para evolucionar, no es un castigo, no es eterno, no es el infierno eterno, porque eso también es otra injusticia de la Iglesia. Uy, mira,
El otro día, hace unos meses estuve con unas personas que son de estos católicos súper, tipo, no sé de qué rama son, pero muy católicos, y que son de los que creen que si no te bautizas vas al infierno. Claro, yo hablaba con ellos y decía, pero vamos a ver, entonces una persona cojonuda en África que no sabe, que no está bautizada, que es una persona buena, que da su vida por los demás, ¿qué pasa? Van al infierno. Y dije yo, ¿pero al infierno cómo? Al infierno eterno. Es decir, la Iglesia nos metió también muchas cosas a la cabeza, la Inquisición, acuérdate, la Inquisición, me cago en 10. Eso es Iglesia católica, ¿eh? Sí, podemos decir lo que queramos, pero nos han manipulado, nos han hecho extremistas en muchos aspectos. Y la evolución es diferente, la evolución es... tenemos que mejorar, si mejoramos evolucionamos, vamos a mundos mejores, si empeoramos vamos a mundos más densos y tenemos que seguir evolucionando, pero siempre acabaremos siendo positivos porque es nuestro destino. O sea, el hombre en sí sabe perfectamente que el bien es lo justo. ¿Qué pasa? Que nos tentamos, nos dejamos tentar. Pero cualquier persona sabe en el fondo él que el bien es lo justo. Porque es nuestra esencia espiritual el bien. ¿Qué pasa? Después nos dejamos tentar. El dinero, el poder, la riqueza, nos fastidia, el egoísmo, la envidia, todo eso nos desvía del camino más recto para llegar a una evolución y transformarnos en ángeles. Me recuerda a la filosofía, tu pensamiento, ¿no? Lo que me estás comentando ahora, me recuerda más a un pensamiento más budista que lo que hoy en día es el catolicismo, por suerte o por desgracia. Eso de el no ser avaricioso, el no ser perezoso, el digamos así, seguir evolucionando y nutriendo tu alma de conocimiento, de sabiduría, de buenas acciones. Hombre, lo veo más por ahí, ¿eh? Mira, Tony, una de las profecías, tú hablábamos de profecías, las voy soltando, uno de los mensajes de estos seres y de Jesús mismo, es que la primera cosa que va a hacer juzgar, los que más van a ser juzgados, es la Iglesia católica, los cristianos. Porque tenemos una grave responsabilidad. Si decimos que somos cristianos católicos, cristianos, tenemos que comportarnos como cristianos. Que es una buena reflexión, que no estamos siguiendo los pasos que realmente ni más ni menos los textos sagrados se dicen. Y seremos los primeros a ser juzgados por Jesús, su propia Iglesia. Los primeros en absoluto. Tenemos una culpa inmensa. Todas las personas que no están trabajando a favor, que no están haciendo lo que tienen que hacer. Hay buenos cristianos y esos están tranquilos. Yo digo que es ética y moral, más que fe. O sea, si tú eres una persona éticamente buena, moralmente positiva, buena, que quiere el bien para los demás, el no seguir a rajatabla lo que te diga un texto antiguo. Yo estoy de acuerdo. Justamente, imaginemos una persona que es atea. Bueno, dice que es atea, que no cree en Jesús, no cree en Dios, no cree en nada, y es una persona que está dando la vida por los demás. Vamos, más cristiano que él no hay, para nosotros. Para él no es cristiano, porque no cree en Cristo, no cree en nada. Cree en el hombre, en que hay que ser buenos por naturaleza. Intentar ser hermanos, personas. Ya no hay que ir tan lejos. Otra cosa que te quería preguntar es que si habéis notado también algún rechazo social por parte de algunas personas o algún sector del público harto, cansado de estas pseudo religiones / sectas
que hoy en día proliferan mucho por el mundo. Sí. Y al ver a vosotros han dicho, oye, espérate, que pueden ser una secta y aquí voy a salir mal parado. Sí, pues mira, en regla general, nosotros llegamos solo a las personas que se interesan sobre esta temática, etcétera. Pero te voy a dar ejemplos. Tenemos jueces, policía que trabaja con nosotros en antimafia, fiscales, que los estigmas de Giorgio nunca se pronuncian, ni saben, ni a lo mejor ni se interesan en los estigmas, pero lo aprecian enormemente como persona, porque como persona es la única persona periodista en la revista nuestra con sus colaboradores que los apoyan y que se dan cuenta que están dando su vida por ayudarlos gratuitamente. Por lo tanto, dejan de lado las creencias, que es lo importante, y ven los frutos. De hecho, Jesús también lo dice: reconoceréis las personas a sus frutos. Entonces, todas aquellas personas que juzgan por las creencias se equivocan. Yo puedo tener mi creencia, ¿vale? Pero ¿mis frutos son buenos? Sí. ¿Estoy robando a alguien? No. ¿Estoy dando todo de mí mismo y estamos dando a los demás gratuitamente? Sí. Son buenos frutos. Mis creencias hay que dejarlas de lado. En otros casos, ¿mis creencias son también las tuyas? Pues mejor, hablamos de ello. Entre nuestras filas tenemos gente que es atea. No importa. Para trabajar en antimafia o trabajar en la FUNIMA Internacional, que es para ayudar a los pobres, etcétera, etcétera, no importa si crees en Mahoma, si no crees en nada, si crees en Giorgio, si crees en Jesús, o en los extraterrestres no existen, no importa. Importa que estamos trabajando juntos para algo positivo. Las creencias diferentes respetadas en todo lo que es relacionado a las actividades sociales, de denuncia, etcétera. Luego hay las personas que creen en lo mismo, que nos reunimos, hablamos de ello, escuchamos los mensajes, creemos en Jesús, en los extraterrestres, y eso pues es nuestro. Hacemos conferencias para la gente que se interesa eso y todo, pero no mezclamos. Si a alguien que no le gusta toda esta temática, que no la entiende o que no la comparte, pero dice, uy, pero me gusta lo que hacéis con Antimafia, o me gusta lo que hacéis con Funima, o estos jóvenes que denuncian con Orbol, me gusta, decimos, adelante, métete con ellos, que ahí no importa lo que creas o lo que no creas. En nuestra parte espiritual, no tenemos dogmas, es decir, primero no hay dogmas, por eso no es una secta, no pedimos nada, se puede entrar y salir, estar o no estar, es decir, y a secta nunca va a ser. Sectas son todos aquellos grupos donde tienes que adherirte y dar algo a cambio. En nuestro caso, nada. Después nosotros, como grupo de amigos que somos, porque somos amigos, más que otra cosa, que creemos lo mismo y todo, no tenemos ningún dogma, pero nos reunimos de vez en cuando, cenamos, comemos juntos, divulgamos lo mismo y hacemos una comunión de vez en cuando, que es coger un cacho de pan, un poco de vino entre todos y darnos un buen abrazo, porque nos sentimos amigos y hermanos. Cuando hay un líder que es el líder y hay dinero que empieza a girar, peligro. Y más si no hay activismo. Porque hay muchos gente que dice que son contactados los extraterrestres, pero después vas a ver su vida, por eso te dije antes, a los frutos reconocerás la verdad.
Después ves su vida, y su vida es ganar dinero en las conferencias, es el líder absoluto, que hay que obedecerle en todo lo que hace, lo que dice, y sobre todo cuando empieza a ganar dinero en vez de darlo de su bolsillo, peligro. Eso no es un verdadero contactado. Jesús dio su vida, dio todo. Vivía como los pobres, vivía en la calle, vivía descalzo, comía cuando había de comer, estaba con sus amigos en el monte tirado en el suelo. Le hicimos la pregunta a Giorgio y tal, porque algunos pensaban eso, y dijo que no. Él sí estaba con la Virgen, con María Magdalena, era su pareja, era su amada, su querida. Era la persona que lo apoyaba, que le daba amor, etcétera, pero no tuvieron hijos, en absoluto. Eso es una teoría en la que después se fue a Francia y no sé qué, descendencia, Rennes de Chateau, todo eso es fabulaciones. Él no tuvo descendencia, pero sí era su pareja, vamos a decirlo así, era su amor. Y después María Magdalena era muy diferente a lo como la Iglesia nos la presentó, que era una prostituta. Tampoco no era así, ¿eh? Era una mujer libre de aquella época, que tenía sus amantes cuando ella quería. Era una mujer que tenía dinero, además, y que tenía su amante, como la tiene hoy un hombre que tiene una pareja, después a lo mejor cambia y tiene otra, pero para aquella época era como una prostituta. Hombre, lapidaban una mujer, y aún siguen haciéndolo, cuando si hay un problema y hay un adulterio y la lapidan, pues imagínate en aquella época. Pero los hombres no los lapidaban. Bueno, ya para... Hombre, yo personalmente, las profecías se pueden cambiar, pero no las estamos cambiando. Y todo lo que fue profetizado por la Virgen en Fátima, en Garabandal, en Medjugorje, ahí sí que todas dicen lo mismo, las apariciones, es que si el hombre no cambia, si el hombre no actúa cambiando las cosas, luchando contra lo que hay que luchar para cambiar las cosas, solo se salvará lo salvable. Eso lo dice hasta la Virgen, se salvará lo salvable. Y sí, para mí no habrá cambio, y se salvará lo salvable. ¿Cuánto tiempo? No mucho, ¿eh? A mi parecer ya no hacen falta mucho tiempo, porque todo demuestra que estamos en periodos muy peligrosos, donde el expansionismo, la globalización, la militarización está creciendo de manera exponencial, donde los recursos faltan, donde Estados Unidos necesita absolutamente hacer una guerra contra China, porque China se come a Estados Unidos, Rusia está con China, Estados Unidos con Europa y otros países, es decir, que el conflicto está ahí, a las puertas. Puede tardar unos años más, unos años menos, pero estamos armándonos, el mundo está cada vez más loco, la gente cada vez más apática, la gente cada vez menos consciente de lo que estamos viviendo y vive el día al día y se contenta de lo que hay. Pero dentro de todo este mal que va a suceder, hay una buenísima noticia, es que habrá estos seres que vendrán, que ayudarán a los que tienen que ayudar, la venida del Cristo, y el mundo continuará con nosotros, sin nosotros, pero este planeta será lo que el Jesús prometió, porque todo se cumple. Mis palabras pasarán, pero lo que dije se cumplirá. Y así será una tierra nueva, donde vivirá gente feliz, con justicia, con amor, como tantos otros planetas ya lo están haciendo. Fechas. Nadie tiene fechas, pero sinceramente, incluso hablando con Giorgio, porque esto y tal, visto lo visto, 10, 15 años a lo mejor, pero creo que mucho más allá no vamos a ir, pero ya por física, por el cambio climático, por los problemas que va a dar, porque el cambio climático no es solo se está quitando el hielo de los polos, no,
hay el cambio de las corrientes, se paraliza todas las corrientes porque el agua se está volviendo menos salina, por lo tanto los intercambios de corrientes, agua caliente con el norte, con el sur, está cambiando, se pueden bloquear, si se bloquean entra una era de glaciación rapidísima. Hay un montón de cosas que no estamos haciendo y que en vez de parar estamos empeorando. Vamos, Trump, que ahora dice, vamos, aquí no hay cambio climático, me retiro de esto. Vamos a por el petróleo a Groenlandia, vamos a hacer agujeros por todos lados. Nada de... Todo demuestra que no hemos entendido nada y de que vamos a cumplir rajatabla el apocalipsis. Las nuevas generaciones, los pobres, o sea, se tienen que quedar helados, ¿no? Se quedan... Pues claro que se quedan helados, porque al final yo ya, bueno, viví... pero mis nietos, yo tengo nietos, tengo hijos, bueno, mis hijos ya son un poco mayores, pero tengo nietecitos, hombre, pienso a ellos, pero tengo confianza de que son niños, de que espero de que ellos si crecen sean luchadores, que sigan luchando, intentando cambiar las cosas, combatiendo el mal de todas sus formas y que puedan ser candidatos a esa nueva tierra que Jesús nos prometió. Y si no es el caso, pues al menos que se puedan nacer como hijos de esta tierra o en otra tierra que tenga una evolución mejor que esta. Ahora, que Dios nos dé lo que nos dé, lo aceptaremos y hay que seguir luchando. Pero la esperanza es saber que se cumplirá lo que Jesús dijo. ¿En tu familia todos confiáis y creéis en la palabra de Dios? Tengo muchísima suerte. Todos en la familia han crecido y creen y sienten y luchan en este camino. La verdad que en la familia de Giorgio todos igual, todos sus hijos, su familia directa, estoy hablando. Casi en todas las familias de nuestro entorno, de nuestra gran familia, la mayoría, los directos están hijos, están metidos todos. Después algunos no tienen hijos, algunos son hermanos de la familia, pero todos los hijos suelen estar. Gracias a Dios son como, vienen ya con este ímpetu y con estas ganas de servir esta verdad. Sin imposición, y nunca sin imposición, siempre. Eso es lo más importante, sí. Y por eso decía que nuestros oyentes se animen, investiguen, lean. Sí, mucho. Investiguen. Sí. Investiguen, que aprendan y que ellos mismos juzguen todo lo que aquí se comenta. A mí me ha parecido una charla muy interesante, Manuel. Yo espero que nos volvamos a encontrar otra vez y que podamos charlar ya fuera de cámara y tranquilamente. Quedo con lo que me has comentado de tu compañera de Cádiz, así que como me coges cerca, me acercaré. Y por supuesto que si un día te acercas, si yo me acerco por allí te visitaré, pero si tú te acercas por la zona Galicia, cerca de Vigo, aquí estamos. Para tomarnos un buen vino y un buen pulpito cuando quieras. Tengo amigos por Galicia, así que aprovechar por Compostela, que aprovecharé.